No hables de la muerte, que la vas a llamar. Tienes que ser fuerte, ¿eh? ¿No te habías chequeado? El cáncer da por rencores guardados. Tienes que ser valiente. Si a mí me hubiese pasado lo que a ti, no sé lo que hubiera hecho. ¿Y para qué te vas a reconstruir si ni se te nota? Esto le pasa a las mujeres porque andan todas estresadas. ¿Para qué lloras tanto si el pelo vuelve a crecer y más bonito? Tú eres una guerrera. Me contaron que estás enfermita. La recuperación de esto depende 100% de ti. Yo tenía una tía que tenía el mismo cáncer que tú y se murió. Qué difícil debe ser esta situación para tus padres. No llores porque te van a bajar las defensas y el cáncer se va a ramificar. Hoy que te ves linda, peladita. Tan linda y con cáncer. No tengas miedo, tienes que pensar positivo. Ay, qué lindo te queda tu turbante. Tienes harto estilo. No llores por tu pechuga. Después se reconstruye y listo. ¿Cómo estás? No te veo con muy buena cara. ¿No te habías hecho la mamografía? No te quedes en cama, porque después no te vas a levantar más. Hicimos un asado, pero no te quisimos invitar. ¿Cómo estás enferma? Dios manda estas pruebas a quienes son capaces de superarlas. No, vas a tener que regalar tus gatos. Tu ánimo es lo más importante. ¿Y te vas a sacar una nomás? Yo que tú me saco las 2 pechugas al tiro. No puedes negar que el cáncer es una bendición. Amiga, no me gustaría estar en tus zapatos. Tienes que luchar. Tan jovencita y con cáncer. ¿Por qué te dio cáncer? Tienes que estar bien por tus hijos. No tienes que decaerte ni pasar rabias. Eso es un alimento para el cáncer. Tu ex tiene la culpa. Pucha que te hizo sufrir. Por algo pasan las cosas. Tienes que alimentarte bien para que no te bajen las defensas. Tienes que vivir el proceso tranquila, relajada, sin miedo y con buena actitud. No asumas lo que necesito, pregúntame qué necesito. Sé que mi pelo crecerá, pero hoy me duele perderlo. Sé que mi vida es más importante que mi mamá, pero es parte de mí. No sientas pena por mí, siéntela conmigo. No me hagas sentir que mi enfermedad no es grave para subir mi ánimo. A veces con eso siento que no es importante para ti. Déjame llorar, eso no hará que mi cáncer avance. Acompáñame. Déjame hablar de mis miedos, eso no los hará necesariamente realidad. Escúchame. No critiques mi tratamiento médico, más que nunca necesito confiar en él. No me presiones a vivir mi enfermedad como una guerra. Ayúdame a enfrentarla informada y acompañada. No me fuerces a ser valiente. En mi fragilidad también está mi fortaleza. Vivamos el cáncer juntos, vivamos la vida juntos. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 37ª edición, nuestra sesión 37 en nuestro podcast Algo que Compartir. Para las personas que recién se conectan, los invitamos a luego ver la sesión desde el inicio y podamos escuchar este interesante testimonio de cada uno de estos cerezos que han contado y han explicado nuestro tema del día de hoy, el poder de las palabras en nuestra salud. Y hoy día nos acompaña nuestra querida amiga Jacqueline Gutiérrez Camacho de México, desde México. Son las 7 de la noche allá, ¿no? Jackie. ¿Sí? Hola, por ahí ¿qué tal, tú. Ivonne? Ahí está, Sí. ahí está. Sí, Bienvenida, sí. Jackie. Son las 7 de la noche, creo, ¿no? Sí, ¿verdad? aquí son las 7 ya. Así es. Hoy día tenemos un tema muy importante. Vamos a dialogar de un punto que de repente para algunos les va a sonar conocido, en otros casos probablemente podamos creer o entender de otra versión. Está bien, es válido y es importante entender que este programa tiene como misión abrir las puertas a una serie de opiniones para ello. Es importante, los invitamos a colocar ya en nuestro chat sus preguntas, sus comentarios que enriquecen, y así damos pase a nuestra amiga Jackie, quien nos acompaña por segunda vez. Ella es profesional en letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara, también es terapeuta gestal, también ha hecho un diplomado en educación socioemocional para el adulto, tanatóloga,
en gestión de duelo, niños y adolescentes, educación humana, tanatóloga clínica, en la Universidad Autónoma de Baja California, entre otros. Y bueno, ya la conocemos, las personas que han venido conectándose a Jackie, y vamos a enriquecer esta sesión del día de hoy. Yo soy Ivonne Álvarez Machado, aquí desde Algo que Compartir. Y bueno, adelante, Jackie, esta primera pregunta, el poder de las palabras. Primero que nada, mi comentario inicial sería, ¿qué te pareció estas frases que escuchamos al inicio? ¿Qué nos dijo estas frases? O sea, fueron importantes. Sí, yo creo que estas expresiones de las personas tienen mucho impacto en las personas, ¿no? El poder de la palabra viene como un poquito de esta historia de dónde viene este poder de las palabras, ¿no? Gente que ha estudiado neurolingüística, de hecho hay un libro por ahí, ¿no? De Bramler, del tema de las palabras, ¿no? Del poder de la palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Crea un mundo para la otra persona, crea un impacto. Aquí esto es una situación de un contexto que en antropología médica es todo este concepto que se da de las enfermedades en general. La apreciación que en un contexto sociocultural se da y que da paso a que nosotros expresemos ciertas percepciones, que ese es el tema, son percepciones. Y como decía al final el video, es pregúntame, acompáñame, ve qué me pasa, infórmate. Y ese es un gran tema, ¿no? Un gran tema que vamos a ir tocando desde un eje muy interesante que son las Medical Humanities, que es esta humanización de la medicina, de los protocolos, pero también de los acompañantes y de la interrelación que existe entre las personas que padecen enfermedades y su entorno, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas todo eso, y bueno, tú en particular, hay una resonancia como cerezo que eres, de en qué momento toca esta palabra y en qué momento una palabra te levanta y en qué momento una palabra te puede tirar al suelo. O bloquearte, ¿sí? ¿no? O bloquearte, ¿sí? O bloquearte o perderte, ¿no? Entonces, cuando una persona, como tú has venido explicando en muchos de tus programas, está como cerezo, pues no hay claridad porque está dentro de un duelo, ¿sí? Entonces, en esta anulación psíquica, el cómo le dijeron, el arte de dar las noticias, pues se va a fijar desde un proceso de percepción, ¿no? Va a haber una ancla, el cómo te lo dijeron, en qué momento te lo dijeron y qué te dijeron, ¿no? Y va a responder mucho a tu cosmovisión, pero también, desafortunadamente, a la cosmovisión del otro que está informado o desinformado. También cómo lo toma, ¿no? La persona también con su historia de vida, qué es lo que hay dentro de la historia de vida de esa persona. Y ahí está un poco lo que conversábamos antes de iniciar la sesión, de preguntar de esta actitud empática, de realmente saber, creemos, socialmente se habla mucho de la empatía y se entiende mucho que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Lo cierto es que nunca nos vamos a poder poner en el lugar del otro, ¿no? Eso tiene que ver más con saber qué es lo que el otro realmente necesita. Y de eso no hay otra forma más que preguntando, ¿no? Indicando o sabiendo qué es lo que le importa a la persona, qué es lo que quiere, ¿no? Por eso es tan importante en el proceso de duelo, de este acompañamiento, el silencio de poder escuchar qué necesita el otro, ¿no? Pero fíjate que ahí apuntas también a otra cosa, ¿no? Al observar. Muchas de estas frases, si las observas con detenimiento, no tienen sentido, como este espacio de, bueno, si tú vas ya te van a quitar una, pues que te quiten la otra. Esa lógica no aplica, ¿no? Si tú revisas la frase,
Es como decirte a un ejemplo un poco diferente, pero que también tiene que ver con parte del cuerpo. Bueno, si te van a sacar los dientes, pues que te los saquen todos, ¿no? O sea, en algún momento, pues te van a dar caries también, pues que te los saquen, ¿no? O este espacio de la gente, pues empezaste con la vesícula, pues te duele el estómago, pues que te saquen el estómago y así. No tiene lógica esto que estoy diciendo, por supuesto, que obedece un sistema. Entonces, una de las primeras invitaciones es a revisar lo que decimos, ¿sí? Porque tiene mucho impacto. Un impacto no nada más de significado para mí, sino de un significante que dejará una huella profunda en la otra persona, ¿no? Entonces, como tú decías, tiene que ver con observar, observa al otro, observa, ¿no? Y deja que él, como tú decías, su historia, te hable de la manera de cómo lo está viviendo. Y ahí vas a encontrar cómo esa persona está metaforizando su enfermedad. Hay una serie de metáforas, se han hecho muchos estudios, muchos lingüistas respecto a estas enfermedades y cómo metaforizan. Una de las más comunes que vamos a encontrar son las metáforas bélicas. También este espacio de castigo, este espacio de llamar al cáncer como una persona o como un agente externo, ese dicho. Vamos a hablarlo como un viaje, alguien como un regalo en este espacio de optimismo. También lo pueden encontrar como esta situación sorpresiva que en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, es que te tocó como la lotería, es que te tocó. Y entonces todas estas metáforas tienen una carga cultural debido a una situación. Muchas enfermedades estigmatizantes han recibido este trato. Como ha sido un tema médico donde hay, y esta es otra que ponen mucho, ¿no? Murió después de una larga enfermedad, en particular el cáncer. Y ahí cuando leemos larga enfermedad, todos sabemos que es cáncer. No nos ponemos a pensar que es otra enfermedad, porque hay de alguna forma, este lenguaje que va a señalar. ¿Por qué? Porque ha habido al principio, no se conocían los motivos de por qué precisamente te va a dar cáncer. Entonces, a lo misterioso, la gente le va a poner metáforas imprecisas. ¿Por qué? Porque no lo conozco a cabalidad y porque ciertamente ahorita, afortunadamente, la esperanza de vida de los cerezos, pues, ha aumentado mucho. Pero anteriormente, pues, no sabías ni de qué, ni por qué, y si iba a funcionar o no. Y como lo decía en uno de sus ensayos que tú y yo conocemos, de la enfermedad como metáfora de Susan Sontag, decía del cáncer, ella que lo padeció, esta es una situación que ella menciona, ¿no? Dice, cuando dejemos de ver a esta enfermedad como esa persona que acecha, ese ser que acecha y que te va a comer, mucho de este lenguaje se puede reducir y lo vamos a hacer a través de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre va a metaforizar siempre lo que no puede describir con precisión. Yes, y tiene que ver también con esta frase que comentabas justamente, esto de cortarse una o cortarse la otra, es parte de tu cuerpo. Entonces la pregunta de la persona, del cerezo, muchas veces será malo quedarme yo con una, estar pensando en quedarme con una, cuando debería ser tan sencillo retirármela, como todos me lo dicen. O está la otra parte, es que tengo que ser fuerte, porque todo el mundo espera que sea fuerte. Y esta es una realidad, porque cuando uno en consulta conversa con los cerezos, es este agotamiento emocional con el que se presenta, ¿no? Con el que se muestra y dice, ya estoy cansado. Y es de hecho, llega al espacio terapéutico con una postura, ya es que no me queda de otra más que seguir siendo fuerte, tener que seguir batallando, tengo que luchar porque me tocó esta situación. Y cuando tú le dices a esta persona, ¿y qué quieres tú? Entonces, ¿y qué quieres tú? ¿Y tú qué piensas de lo que los demás están diciendo? Te encuentras con una sorpresa muy grande que se distorsiona totalmente a lo que los demás esperan. Y entonces,
este programa va por ahí, ¿no? O sea, que es una realidad. Cuando uno conversa con las personas, encuentra una serie de opiniones diferentes a las que los demás piensan, ¿no? Y creo yo por eso es tan importante evaluar, ¿no? Evaluar cómo lo decimos, qué decimos y qué tanto nuestras palabras tienen, qué impacto están teniendo, ¿no? Esta tradición. Pero mira, te voy a citar a Noam Chomsky, que Noam Chomsky decía que es muy fácil que tú conozcas a las personas, su carácter y su personalidad, de acuerdo a cómo hablan. Entonces, también reconozcamos que esto es un producto de un espacio social que no te permite rendirse, que no te permite ser débil, que no te permite una pausa, ¿no? También tiene que ver con este espacio de no tener este punto de observación donde uno puede escuchar su voz interna y ubicar qué te está pasando. Y justamente como es una enfermedad, y tanto la enfermedad como la muerte, desafortunadamente las personas la ven como algo ajeno, alejado, un poco mucho en el síndrome del Minotauro, ¿no? Alejado de todo esto, a mí no me va a pasar, esto no va a ocurrir, y como tú ahorita dijiste, ¿no? Esta parte de la lotería, es que me tocó. Y luego algo muy constante, es decir, no, me tocó esto. Y es, o me tocó, o me lo merezco. Un castigo. O me lo merezco, claro, me lo merezco. Sí, hay una serie en esta parte semántica de todo lo que se maneja es, te ponen contra la pared porque o te toca y no hiciste nada porque te tocó, ¿sí? O me lo merezco porque es un castigo, ¿sí? O es una situación que surgió de la nada. Entonces, todos estos abismos se fueron dando por este tema de que no había información. Porque realmente es un tema de falta de información y de explicación y un poco de esto que ya se está haciendo, que es lo que persigue la humanización, es de que tanto los profesionales, incluidos psicólogos, terapeutas y demás, acompañemos y le demos la oportunidad al paciente de cómo lo estás viviendo. Una de las cosas que tanto como tú como yo usamos en la consulta son los diarios de duelo maravillosos. En el diario de duelo, y que obviamente tú también tienes próximamente grupos de duelo para las diferentes etapas, pues obviamente surge algo que Rita Chairot menciona y que se llama la narrativa médica. ¿Qué es lo que hace? Bueno, son 3 niveles que pone. El primero es el de los síntomas y lo maneja en escritura terapéutica. El segundo es el cómo se siente. Y después, cómo vive el cotidiano, tanto con los síntomas como cómo se siente. Y ella hicieron estos estudios de escuchar la narrativa del paciente, también como para encontrar muchos puntos finos en el tratamiento de enfermedades, porque ellos van haciendo muestras de determinados comportamientos, de determinadas situaciones que se van viviendo con esto, ¿no? Entonces, por eso el poder de la palabra es muy importante, y muy importante que ella lo decía, que el personal de la salud absorba lo que el otro está diciendo para llevarle al tratamiento eficaz, pero el tratamiento no solo médico, sino el tratamiento mental, a través de la palabra, a través de la guía, a través del acompañamiento y el confort que puede usar una palabra o un silencio, como decías también. Y a veces es mucho más saludable también, ¿no? Y acompañado de un tocarle la mano o abrazarlo o simplemente decir, estoy aquí, tengo una mirada de contacto, ¿no? Aquí, Jackie, vamos a ir, te pido unos instantes porque nos están escribiendo y quisiera hacer un pequeño alto antes de continuar. Bueno, buenas noches, Karina, gracias por los saludos. Patricia Franco, excelente, nos dice. Luisa María Espina, interesante tema, muchas gracias, Jackie.
Roxana Guzmán también nos saluda, buenas noches. El doctor Jorge Montoya también nos saluda. Celia Carvalina también nos saluda, buenas noches. Los invitamos a todos, por favor, si eres un cerezo o en algún momento has utilizado estas palabras, te invitamos a que nos comentes qué palabras te impactaron o de repente por ahí te causaron alguna duda. Escríbenos, coméntanos. Y aquí ya tenemos una pregunta del doctor Montoya, un comentario. Él nos dice, ¿qué indicaciones darían entonces para utilizar la imaginación guiada como coadyuvante en la terapia oncológica y ante muchas otras enfermedades? Gracias, doctor Montoya, por su pregunta. Y también Blanca Isela nos saluda, también buenas noches. Bien, no sé si me llegaste a escuchar el comentario del doctor. Sí. Okay. Sí, Okay. claro. Bueno, bien, doctor, vamos a tratar de responderle, doctor, y por ahí vamos a hacer todo lo posible por responderle. Ok. Bueno, la metáfora tiene un encanto maravilloso. Y la metáfora es que dice algo de forma indirecta, ¿no? Menciona, se ha usado en este espacio para, en los términos oncológicos, mucho este espacio de todo lo bélico, ¿no? Pero más que poner, hay un espacio de el viaje y una de las metáforas que está documentada y que por lo menos a mí, a pacientes les ha servido, es una persona o un ser que entra, no se quiere ir pronto de mi casa, es alguien a quien no invité, no quiere irse pronto de mi casa y estoy encontrando la manera de que él se vaya de mi casa. Estamos utilizando el cuerpo como la casa, que llegó un invitado no requerido, que no sé cómo deshacerme de él. Inesperado. Inesperado, y que le estoy invitando a que salga de las maneras que en este caso son los tratamientos. Entonces, están viendo ese espacio, ¿no? Y también habrá personalidades que les puede servir, pues efectivamente, la parte combativa. Personalmente, no me ha tocado ese tipo de personas, pero como nosotros, ni tú y yo estamos cerrados a que la personalidad es múltiple y la humanidad es múltiple, pues habrá gente que pueda responder ante ese incentivo. Y ante otros temas de canal que ha surgido, y sobre todo, fíjate, se hizo un análisis muy particular entre gente latina, españoles y alemanes. Y curiosamente, ellos, en su manifestación, alemanes, con todo el estigma que tienen, casi no usaban lo bélico. Ellos usaban más el tema del viaje o lo que ocurre inesperadamente. Bueno, generacionalmente han trabajado mucho el tema exactamente, médico. Claro. Este es un aspecto que tanto los judíos como los alemanes han trabajado mucho, como lo que le ocurre a Japón también, que ha trabajado toda una cultura basada en el humanismo, ¿no? También. Sí, es que ahí sí le reconocemos, la verdad, una tarea titánica que hizo Bert Hellinger con el tema que hacía esto, y sobre todo para ejemplificar la muerte, ¿no? Para ejemplificar la muerte y sobre todo, él usó la metáfora de la muerte para quitar los conflictos entre naciones de, es que tú eres alemán, es que tú eres japonés, es que tú eres italiano y tú me hiciste. ¿Saben qué hacía? Ponía a las personas, por ejemplo, italianos voy a poner, y españoles, ¿no? Que estaban enojados. Los acostaba y les decía, en la muerte, todos somos iguales. Porque cuando tú estás parado, pues hay alguien más alto, alguien más bajito, alguien más ancho. No, usó tremendamente la metáfora de la muerte para eso. Allí, todos somos iguales. Entonces, el camino de la imaginación, por ejemplo, cuando tú tienes un cerezo y vas a escuchar y vas a hablar de algo que se llama, ¿no? El metacuento. No sé si has oído ¿qué es el metacuento? Nosotros tenemos un estado inicial como personas que tenemos una situación. Y el metacuento interno es todos los sentimientos que nos provocan. Y finalmente lo que nos interesa es atender al paciente.
finalmente lo que nos interesa es ayudarle a sobrellevar su camino. Entonces, ¿sí? Si esta persona me habla de su tristeza, me habla de lo que perdió, por ejemplo, como en el cáncer de mama, de lo que representa su feminidad, entonces yo hablaría, por ejemplo, ¿no? Empezaría con una damisela atrapada en un agujero y que para sobrevivir se va arrastrando y tal vez va dejando en el camino partes de su cuerpo. Esa es la metáfora que vas poniendo. Y al final, ¿qué va haciendo este espacio? Pues de irse golpeando, arrastrando, lastimando con todas estas secuelas que ocurren en el tratamiento. Pero para mí es muy importante, y nosotros que estamos directamente, tanto tú como yo, con personas, pues es tal vez más sencillo porque estás ahí con la persona, ¿no? Y entonces, finalmente, no nos importa lo que nosotros pensamos, importa lo que el paciente necesita. Y también cuando nos hablan de algo muy importante, cuando también en la buena voluntad que te dicen, te va a ir súper bien. Cuando le van a entregar un tratamiento, un diagnóstico o un examen nuevamente, yo les digo simplemente, recuerda que hay tratamientos. Recuerda que hay un buen equipo de apoyo para ti, porque nosotros no sabemos qué le va a ocurrir, cuál va a ser el diagnóstico. No tenemos ojalá tuviéramos la certeza de que es cierto que va a ir bien, pero esa parte hay que tener cuidado con la esperanza. La esperanza hay que manejarla muy bien también. El positivismo, claro, es que Sí, hay que trabajo del manejarla muy exceso de bien. positivismo, y Sí. este es un término importante porque se trabaja mucho en oncología este exceso de positivismo y que termina por agotar al cerebro, por agotarlo, porque ¿qué pasa si él, que justo lo veíamos en el video, ¿no? Mi fragilidad, ¿no? También tengo mi fortaleza y mi fragilidad, dice al final del video. Y es importante mencionar que estoy ahí, simplemente estoy ahí, estamos caminando juntos. Y también tiene que ver mucho con la palabra que utilizamos al inicio, en la mayor parte de las sesiones, decimos, el cáncer ya no es sinónimo de muerte. Entonces, por ahí alguien que escucha esto dirá, pero yo acabo de perder a alguien por a través del cáncer, ¿no? ¿Cómo vas a decir que cáncer no es sinónimo de muerte? Entonces, tiene que ver más con el hecho de que promovemos la detección temprana, ¿no? Promovemos, y eso lo aclaramos, o sea, el cáncer ya no es sinónimo de muerte necesariamente, quizás es agregar esta palabra y aclarar que este positivismo excesivo a veces no permite que la persona muestre sus miedos, muestre su fragilidad, muestre su tristeza, muestre su dolor y muestre su angustia con libertad. Y entonces tiene que ver, yo aquí quiero grabar un aspecto clave, ¿no? Por ejemplo, me pasó a mí en la época de como ejemplificar un poquito la situación. Tenía una amiga que me visitaba constantemente, muy querida ella hasta ahora, ¿no? Y en el proceso, por ejemplo, no soportaba verme sin cabello, ¿no? Mi papá tampoco no soportaba verme sin cabello, ¿no? Era una sensación. Entonces, ¿qué hizo? O sea, ¿por qué no te pones tu cabello? Me trajo una pañoleta, me trajo la peluca, o sea, ¿por qué no te pones tu peluquita? Porque para esa persona era difícil enfrentar una realidad de verme diferente. Y eso también es otro elemento, cómo el otro te percibe y qué necesidad tiene de decirte, vamos, tú puedes, como una forma de autoalentarse también. Y aquí el doctor Montoya nos ha hecho otro comentario. Doctor Montoya, a ver, un ratito vamos a compartir lo que nos dice. Existen estudios comparativos que evalúen la efectividad o la no efectividad del lenguaje bélico versus otras formas de imaginación guiada en términos de eficacia de los tratamientos implementados. Sí, sí hay. Ok, sí hay, doctor. Sí hay. Doctor. Sí, Hoy en día cada vez más se habla. Ahora, quiere que le cite con punto y coma, prometo buscarle los nombres, los puntos y las comas, pero hoy en día cada vez más los personales de la salud guiados a la parte oncológica
En la psiconeuroinmunología y la psiconeurolingüística también se está hablando mucho de lo que se dice, ¿no? Entonces, cómo se dice y el impacto que tiene. Y esto por estudios de lo que las personas mismas lo mencionan, ¿no? No solamente por lo que los profesionales de la salud creamos que pueda hacer, sino por lo que ellos han mencionado. Hay un estudio muy interesante que está solamente en inglés de Semino, que es de Gran Bretaña, y ella acopia cerca de 1.500 metáforas, pero del paciente oncológico y la representación que tienen, y también acompañados del testimonio de lo que ellos dicen sobre este tema pues, de verlo como una prueba, como un reto, están como una batalla. estos espacios. Sí, pero aquí para mí el punto, más que irme a la metáfora de si es bélica, si es de un castigo y todo, para mí este tipo de programas, estos espacios tienden a buscar otros caminos, a realmente contribuir a la desestigmatización. Porque yo siempre digo, hablar de un problema que ya conocemos o de una situación que ya está implantada, pues nos podemos llevar muchos programas, pero el punto es la propuesta. ¿Qué proponemos? ¿Qué vamos a hacer? Y no es señalar o ver una situación. Entonces, esto que, por ejemplo, a través de la pregunta del doctor que decía, bueno, ¿qué otros medios imaginativos hay? Eso nos toca al personal de la salud empezar a crear otro lenguaje, otra forma de tratar, otra forma de demostrar a los otros, nada más decirle, no le digas así, no le digas, no, dale una opción. No es nada más criticar y decir, no le digas así, o no uses las metáforas bélicas, o no uses todo. No, pues eso ya está, ¿no? No se trata tampoco de eso, se trata de proponer, y la propuesta terapéutica, por lo menos, dado mi clínica, yo creo que tú también ahí puedes compartir, es justamente escuchar, como decía, escuchar al otro y ver la necesidad de a través, por ejemplo, de la metáfora, del cuento o de la descarga en los diarios, qué es lo que necesita el otro realmente transformar en su proceso. Si es el dolor por la pérdida física, si es la angustia por sus familiares, si es la incertidumbre por la muerte. O sea, escucha sus ecos, sus miedos, sus sombras y transfórmalos. Ese es el punto, porque el lenguaje lo único que ha proyectado es, en términos sociales, los ecos del miedo, ignorancia, terror hacia una enfermedad. Y también habríamos de preguntarnos, obviamente esto yo lo propongo como tanatóloga, cuando el otro se mira y no te soporta ver en ese estado como está, ¿qué concepción tiene de la muerte? Hace poco una persona, pertenece al personal médico, no podía visitar a un ser querido porque su estado, y que no tenía nada que ver con cáncer, era bastante choqueante, traumático. Y entonces dices, ¿por qué no lo puedes ver? Si enfermedad, por lo menos para ti y para mí, dentro de nuestra filosofía, enfermedad y muerte es algo inevitable, es algo que nos va a tocar, es algo que como humanos nos va a tocar directa o indirectamente. Entonces, esta parte del impacto de las palabras nos llama a crear un choque, llama a crear una nueva conciencia de idioma. Les explico rápidamente. Todos tenemos en el lenguaje como una falsa concepción, ¿no? Como que la gramática nace y nosotros la aprendemos. Fíjense que no. El habla ocurre, es un elemento vivo que se va creando generación tras generación por los saberes, la evolución tanto intelectual como emocional que hemos tenido. Imagínense, antes no existía la inteligencia emocional, pero tampoco estábamos hablando de la moral victoriana que tenemos o de los prejuicios. Entonces, el tema del lenguaje tiene que ver, es como un espejo de lo que ocurre social y culturalmente, tiene que ver con muchas creencias, por eso es un reflejo. Entonces, la invitación del poder de las palabras es tomar conciencia de qué es lo que estamos expresando, qué es lo que estamos comunicando y cómo podemos avanzar por mi parte, desde la cultura del duelo, porque finalmente esto de lo que estamos hablando tiene que ver con los duelos, tanto de la persona que está viviéndolo como de los de su alrededor. Entonces, para mí tiene que ver con esto que tú haces a través de tus programas de informar, de hablar, pero sobre todo de proponer, no de
no de señalar, sino de abrirnos y ventilar y escuchar a nuestros cerezos o a nuestras personas dolientes, porque finalmente están sumamente vulnerables. Y sí hay un impacto en lo que te dicen cuando estás tremendamente vulnerable. Y aquí hay un punto también importante del por qué se llama desde el jardín de los cerezos, ¿no? Como en algún momento lo he explicado. O sea, tiene que ver más con ver el cáncer o ver el diagnóstico oncológico como pasar de un crudo invierno, o sea, hay una evolución, ¿no? De pasar del invierno a la primavera, ¿no? O sea, de ahí un proceso previo, así como inevitablemente para pasar al día hay que pasar por la noche, de la misma manera, o sea, no hay forma de pasar a la primavera sin antes pasar un crudo invierno, y entonces enseña también ese proceso de evolución constante en la que como seres vivos, no solamente seres humanos, sino como seres vivos constantemente estamos evaluando y entender esa evolución desde una perspectiva no positiva, sino una perspectiva clara y real, ¿no? Más que positiva, sino entender nuestra vida, entender cómo funciona la vida en general, que es algo que por lo general no se dice, no se habla, ¿no? Lo estudiamos desde muy pequeño, la generación de la vida, cómo germina, cómo crea, cómo se nace, crece, se reproduce y muere, nos enseñan desde pequeño, pero se nos olvida, la última etapa se nos olvida usualmente, o no la entendemos, ¿no? Aquí Luana también nos comenta, también lo asumen como un castigo, así es, Luana, también en algunos casos asumen como castigo. Luana, si tú en algún momento has tenido algo cercano, algún comentario cercano que también puede enriquecer aún más este comentario, a ti, ¿cómo te ha tocado? Si tú eres un cerezo o has estado cerca de un cerezo, va a ser importante tu punto de vista. Claro que sí, doctor. Le prometemos que vamos a estar revisando y vamos a colocar ahí la bibliografía con respecto a la investigación, a los estudios comparativos. Gracias por sumarse a nuestra sesión de hoy. Es grato. Así es. Bueno, en este punto, Jackie, también yo quería hacerte la consulta. Cuando hablamos del impacto y del poder, el término poder es algo importante, ¿no? Pero uno analiza la palabra poder, ¿no? Es darle un significado, darle una especie de supremacía, podría ser el término, a eso, ¿no? O sea, que una palabra puede hundirnos o una palabra puede levantarnos, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente podría ser, más allá, como tú bien lo decías hace un momento, más allá de ver si esto es malo o bueno, ¿no? O sea, las palabras importan e impactan en nuestra salud. ¿Qué tan frecuente puede ser que una palabra de aliento tenga que ver más con el paciente, con el doliente, o con mi percepción de la vida? ¿Qué tan importante puede ser eso? Bueno, es que el lenguaje es el reflejo de ti. En los estudios que hacemos de forma sintáctica y semántica, la madurez que tú tienes para comunicarte reflejará mucho desde tu orden mental para poner las situaciones. Cuando ustedes toman un libro que es como mucho más fácil de explicar o leen un discurso de alguien, ves cómo ordenan las ideas, ves si es un lenguaje directo, ves si es un lenguaje complejo, y si hay un impacto. Referente a lo que decías del poder, fíjense que tiene que ver desde la antigüedad con la voz. El poder creativo viene de la voz. El poder, fíjense cómo impactan las palabras, y se los voy a decir con un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia, Ivonne, entre un sí y un no? Ahí tienen el ejemplo del poder de una palabra. Exacto. Sí o no. Y el tono que también le pongas, ¿no? Sí, pero fíjense cómo ese monosílabo tiene Dice un profundo poder. Sí, no. Sí quiero que me hagan el tratamiento. No quiero. No quiero que me hagan el tratamiento.
Lo simplifiqué para no irme por las ramas y para que entiendan nuestro público el impacto que tiene una palabra. Y por eso nosotros en los duelos, ¿no? Lo no dicho y lo dicho. Claro que tiene ese impacto. Lo dicho y lo no dicho. Lo que no te dije y lo que sí te dije. ¿Cómo no impacta? Por supuesto que sí impacta lo dicho y lo no dicho, ¿no? Lo que nos guardamos y lo que decimos. Viene en este mismo orden. Y lo que haces mucho con el cerezo es que ventile, que descargue, que hable, que diga. Porque las relaciones humanas, en fin de cuentas, es eso, ¿no? O sea, muchos de los, y esto es algo ya no solamente propio de la consulta con pacientes oncológicos, con cerezos, mejor dicho, sino con personas en general, ¿no? El no decir, el no mencionar, el no permitirse decir lo que siente es generalmente a veces el principal punto de partida de los conflictos, ¿no? De no poder expresar con libertad lo que uno quiere decir, no con palabras. Por eso la palabra, creo yo, asociándolo, es muy importante. Aquí Luana Vázquez, si me permites, ya aquí, ha ampliado un poco su comentario. Ella dice, bien, yo trabajo con pacientes oncológicos, soy psicooncóloga, y muchas veces las pacientes vienen con el concepto de que es un castigo el proceso de la enfermedad con una fuerte carga cultural, ¿no? Esto lo veo más en mujeres que en varones, es cierto, ¿no? Cuando uno ve, en el caso de las mujeres, ahí es como un castigo, pero en el caso de los varones ocurre también otra cosa, y es que también, ¿no? Me ha ocurrido con cerezos varones, que el cerezo no se permite sufrir, porque es el hombre de la casa y quien va a mantener la casa si él no está, ¿no? O sea, tengo que apechugar, como se dice en algunos casos, ¿no? Cogerle fuerza ahí porque no está permitido expresar, y eso también es otra carga cultural donde el hombre ya está evolucionando, está cambiando, pero aún nos falta muchísimo para que el hombre exprese con libertad que le duele y sufre, y que está permitido de que sufra y sienta tristeza, ¿no? Entonces en el varón también esta carga también es fuerte, ¿no? Pero desde otra perspectiva, o por ejemplo cuando toca algún órgano que puede afectar su virilidad o su sexualidad, la parte íntima también es otro factor que a también le puede generar otro tipo de reacciones. Entonces, por eso que cuando hablamos de cerezos, no solamente en el caso de Luana, sí nos explica la fuerte carga que hay en mujeres en su caso, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, me ha tocado tanto con varones como con mujeres esta respuesta, ¿no? Incluso demoran en expresar, ¿no? Demoran mucho más en decir, tengo miedo, ¿no? Y fíjate que voy a tomar algo que nos enseñan de letras para explicar algo que con la carga, ¿no? Porque uno dice, es que trae esta carga cultural, ciertamente. Y sí es. Pero fíjense que el poder de la palabra radica en que uno dice, por ejemplo, una silla, pero en nuestra cabeza, la silla que tú te imaginaste no es la silla que yo me imaginé. Entonces, por tanto, a lo mejor la tuya es preciosa, llena de colores, y a lo mejor la mía es una Luis XV, toda cargada, toda llena de madera o de piedra, qué sé yo. Y entonces, eso va hilvanando nuestra concepción del mundo, lo que nos contamos, el discurso interno. Nosotros las palabras tienen una forma, pero son como unas cajitas. Este es el significado de Saussure. Son unas cajitas que guardan muchas cosas. Entonces, ese es el tema. Tú dices amor, y la concepción de amor que tú tienes en esa cajita es muy diferente a la que tiene el otro. Y entonces, estas palabras de ánimo tendrán otra carga, porque es como cuando te dicen, es que, ¿cómo? ¿Estás bien, verdad? Y estás, acabas de venir. ¿Cómo estás?
saliendo de, Claro. tú dices, O sea, no, no, y alguien o voltea, alguien ¿no? ¿Por qué no falleció. me ves? Claro, o alguien falleció, Ah, o alguien claro. falleció y de repente lo primero que le dices, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo quieres que esté? No es la pregunta siguiente que o sea, ¿cómo esperas que esté? O ¿cómo quieres que esté? Que también es otro punto importante, ¿no? Sí, entonces en los mensajes de ánimo nos volvemos como con una papa caliente, pero esto es en general como lo abordaste en el duelo. Es ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? O sea, si le pregunto por su salud, le pregunto cómo vas al hacer eso o no le pregunto. Le puedo preguntar si es su última quimio o no. Le puedo preguntar, oye, ¿vomitaste o no? ¿Le puedo decir tal o cual cosa? Bueno, la medida es, primero, el acercamiento que tengas, mirar la vulnerabilidad. Y por eso yo decía al inicio que el observar, desde la vulnerabilidad y la observación, tú ves al otro y el otro también entiende, ¿no? ¿Para dónde va tu comentario? Es importante cómo decimos las palabras, o sea, tiene que ver, o sea, cuando decimos algo, o sea, tiene que ver lo que decimos, cómo lo decimos y el contacto que hacemos, o sea, que tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal y el tono de las palabras que utilizamos, ¿no? Y impacta mucho, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de un adolescente de 13 años que estaba en un tratamiento y cuando se dialoga con la familia, que llega a sesión, en la primera entrevista, o sea, se llega a sesión porque la familia necesitaba apoyo, los cuidadores, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta al niño, al adolescente, qué es lo que está experimentando, qué es lo que desea, qué es lo que quiere compartir, dice, quiero que mis papás no sufran. Entonces, yo tengo que ser como un héroe para que mis papás no sufran. Yo soy como Superman, el comentario, ¿no? Porque yo no quiero que mis papás sufran porque mi mamá llora mucho cuando me lleva a la quimio. Entonces, mire este concepto de lo que nosotros transmitimos también a ese niño, porque se le enseña que también hay un proceso de que tienes que ser fuerte, que tienes que ser luchador, que tienes que seguir adelante. Y entonces se convierte como que se cambia el rol, donde el niño también quiere proteger al papá, a la mamá, para que ella no sufra más, porque siente que su dolor está afectando a su familia, ¿no? Entonces, en el momento que haces esta terapia familiar, haces esta conversación, los padres escuchan lo que el niño quiere decir, lo que quiere expresar. Entonces, en cualquiera de las edades, las frases que utilizamos o las palabras que dicen, como tú acabas de mencionar, este sí y este no, tan potente, tienen un significado importante, ¿no? Entonces, es clave comprender, y aquí yo te quisiera hacer esta pregunta, Jackie. ¿Cómo crees tú, o qué sugerirías tú, que podría ser, si bien es cierto no podemos marcar una ruta porque cada quien es libre de utilizar las palabras, pero qué recomendarías tú en este proceso? ¿Cómo dirigirnos? ¿Cómo hablar al ser eso, ¿no? Frente a estas circunstancias que atraviesa? Bueno, es que después de observar su narrativa, de observar con cuidado sus miedos, hablando metafóricamente, sus dragones, sus fantasmas, sus sombras. Para mí, yo te diría que, y yo lo uso mucho con mis pacientes, sobre todo, no necesariamente oncológicos, sino cuando están pasando por lo que llamamos, a mí me gusta mucho esa metáfora, la noche oscura. A mí me gusta mucho esa metáfora de la noche oscura del alma, de la persona. Y en ese espacio, tú te sientas a dialogar con ese dragón, con esa sombra, con ese fantasma, y le das voz a esa sombra, a ese fantasma.
y le ayudas como en este trabajo terapéutico a que mire, como tú decías, la realidad. Pongo un ejemplo cortito. ¿Qué pasa cuando un niño ve la sombra proyectada y le grita a mamá, mamá, tengo un monstruo, por favor, sí, ven, 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 ven? Y tú prendes la luz y le dices, mi amor, es la mochila colgada allí en el perchero, que mira, apago la luz y como está la ventana abierta, se proyecta esa sombra. Entonces, escuchamos el, mira mamá, tengo miedo, mira mamá, un monstruo. Y si es posible, demuestras que no hay tal. Si no es posible, le ayudas. Más que afrontar, yo no hablo de afrontar, yo le digo, y esto viene de una práctica que aprendí hace mucho, que se llama Chot, que pones enfrente dentro de la tradición tibetana, a tus demonios, porque viene del tibetano Chot, y los alimentas, les ofreces néctar. Es decir, no los confrontas, te sientes a tomar un té con ellos y los escuchas. Y si es posible, una vez que ya has recibido el mensaje, los invitas. Si es posible, muchas veces esta última parte ya es como la parte final de ciertos procesos terapéuticos, pero al inicio es, me siento. Y usando esta parte de las metáforas, ¿saben a qué me recuerda ahorita? Al fantasma de Canterville, ¿no? Fantasma de Canterville, en algunos producía miedo, pero en la niña no producía ese miedo y se sentó a escucharlo. ¿Y qué pasó? Lo ayudó a cruzar y lo liberó. La metáfora del fantasma de Canterville es justo para mí eso. No era tan sencillo y se peleó y luego no se entendían y luego sí se hablaban y se buscaban hasta que finalmente dijo, ¿qué quieres? Y al final en este camino del cerezo es, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Te escucho. ¿Cómo puedo ayudarte? Y entonces viene una pequeña gota que contribuye al alivio del otro. Como dice Jung, ¿no? Cuando habla de los arquetipos, todo tiene un lado de sombra y el otro lado de luz, ¿no? Y es cierto, pues, ¿no? La fortaleza tiene ese lado, desde su lado de luz, pues es maravilloso, nos permite perseverar, lograr, pero desde su lado de sombra, la fortaleza también nos convierte en seres que no sentimos, ¿no? Que creemos que somos inmortales y que no podemos sentir, y va a depender hacia qué lado lo queremos ahondar nosotros, ¿no? Como la generosidad, de igual forma, ¿no? La generosidad nos puede llevar a una actitud altamente compasiva, de dar amor, de ser una persona muy buena, pero también el exceso de generosidad también puede caer en ir tanta generosidad que en algún momento puede ponernos en riesgo, ¿no? O sea, olvidar de quiénes somos. Entonces, este lado de luz y sombra que juega constantemente en nuestra vida, creo que es la mejor forma de entender cada uno de nuestras competencias, de nuestras competencias emocionales, ¿no? De lo que somos, de entender de qué manera nos sirve mejor, o de qué manera nos resulta más útil, pero a la vez genera de algún tipo de conexión con el otro, ¿no? Una conexión que nos permita avanzar y no bloquearnos, ¿no? Aquí Patricia Franco nos dice, el asunto de las palabras es bien complejo en esos casos, pero es muy necesario utilizarla de una manera compasiva, amorosa y útil. Así es, Patricia, muchas gracias por tu comentario. El doctor Montoya dice gracias por buen tema, polémico, por cierto, para mí. Dice gracias, doctor, por acompañarnos. Y realmente, sí, Patricia, es algo compasivo, amoroso y útil. El punto es, sí podemos entender que es compasivo, amoroso y útil, pero también es importante, como ya Jackie, lo venimos conversando con Jackie, es entender qué es compasivo, qué puede ser compasivo para el otro, ¿no? Que realmente puede ser útil para el otro. Y mira, tú y yo, ahorita que vas a abrir grupos de duelo, uno ve en los grupos de duelo la maravilla que es la expresión de lo que les está pasando. Y escucharlos, pues la verdad es una bendición que yo le agradezco al doctor Montoya en particular,
por alentarme a estar en los grupos de duelo, pero lo que dicen y cómo lo dicen es esto que decía Ritz Charoté, de lo que expresan, lo que realmente a mí me ha enseñado de duelo, como bien lo dijo mi maestro, que es el doctor Montoya, es lo que ellos dicen. Es Lo que ellos quieren. espectacular, lo que ellos necesitan. Y para mí han sido mis grandes maestros de ubicar. ¿Por qué? Porque yo voy con una idea y al escucharlos digo, primero los escucho y aquíétate, hablando de lo que decía Pati. Mi compasión comienza en decir, cállate y deja que hable. Cállate y deja. Y eso es muy del budismo zen. Siéntate, cállate, nos dicen. Me callo y dejo que ellos hablen. Y en la ventilación y en la expresión ocurre parte de su sanación. Y fíjense en qué más, al escuchar las palabras de otro. Porque van cargadas de este sentimiento de que ya pasaron por ahí, de que lo están viviendo. Y entonces percibes una realidad, una realidad que te transforma la cabeza como terapeuta. Para mí, escuchar la voz, las palabras de alguien ha sido un evento sumamente transformador. Y realmente lo es, ¿no? Escuchaba ayer en el grupo, ¿no? Cuando las personas, como el doctor a veces tiende a hablar de repente de una situación muy casual que aparece, podría ser hasta convertirse en una tertulia, ¿no? Y uno puede entender que estamos hablando de una tertulia, esa cosa, pero lo que estamos haciendo es creando la camita, el espacio para que la otra persona diga, a mí me duele de esta manera, ¿no? Y empieza a abrirse y crear un espacio cómodo donde puede expresarse con libertad, como tú bien dices, ¿no? Que pueda decir lo que siente. Aquí Frida Fernández nos dice, hola Frida, bienvenida, gracias por estar. Dice, la palabra es sanadora. Sí, la palabra es sanadora, ¿no? Por eso es tan importante que esa palabra tenga un contenido propio, personalizado. Creo yo que la palabra creo que el término podría ser personalizado, único, ¿no? No necesariamente lo que yo creo que puede ser ¿no? Tiene que ver más con, nuevamente repetimos, con lo que tú necesitas, con lo que tú sientes, con lo que tú quieres. Y la invitación es aquí, y en general, como decías, a ser cuidadoso con lo que decimos. En México, no sé en Perú, pero había un dicho que con el tiempo ha disminuido, es una pena, y es, mi palabra vale. Mi palabra vale. Es decir, lo que yo digo tiene un peso. Y ese dicho, ese adagio, es importante recuperarlos para esto. Más allá de en qué vertiente estemos, lo que debe ser es observar e ir como un poco como dosificando qué voy diciendo, modelando qué voy diciendo de acuerdo a cómo el otro está manifestando o experimentando, ¿no? Las palabras, la parte terapéutica, taladran a muchas de las personas que tienen temas suicidas. Les taladran las palabras de otros, por ejemplo. Son algo que siguen escuchando. Y ahí está desarrollar nuestra escucha activa, ¿no? Claro, nuestra ahí escucha está activa. Esa competencia de escucha activa, como siempre nos recalca el doctor, ¿no? O sea, realmente desarrollar esta capacidad de escuchar lo que el otro te está diciendo, escucharlo con todos tus sentidos, no estar pensando, que nos pasa mucho, de estar pensando qué le voy a responder al otro, ¿no? Estoy pensando en la cabeza qué va a decir el otro para yo responder, ¿no? No necesariamente escuchar lo que realmente quiere decir, ¿no? Frida Fernández nos dice aquí, Jackie, creo que la palabra se convierte en el elemento sanador cuando hay empatía y sintonía con el doliente. Así es, ¿no? Sí,
cuando yo lo podría resumir para no tener esto que nos enseñan mucho en paliativos. No sé si te acuerdas de un video muy famoso que era empathy, sympathy, ¿no? De unas jirafas donde te hablaban de la diferencia entre empatía y simpatía. Y que tiene que ver con esto de, te va a ir bien, sí, tranquilo, no pasa nada. Y el que verdaderamente llega, se sienta y te acompaño. Entonces una es simpatía y la otra es empatía, ¿no? Y tiene que ver las palabras que uso. Pero para mí esto es una invitación al trabajo interno. Porque si yo no escucho mi propia voz, si yo no me doy cuenta de cuál es mi discurso, difícilmente me voy a poder dar cuenta de qué es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Esto es una invitación sí, al impacto de las palabras, pero también tú decías la escucha activa, pero yo decía, escucha la voz interior, escucha tus pensamientos. Y hacer el ejercicio. Sí, y date el tiempo de no contestar aceleradamente, atropelladamente. Y también mira el efecto que ocasionaste en el otro y hazte más que responsables, date cuenta, porque hay mucho tema de no me doy cuenta, ¿no? No le estoy quitando el peso, pero todo es como un engranaje que va. Nosotros estamos hablando de una pequeña parte, ¿no? Y siempre que hablamos en algún tema de una pequeña parte, pues va a haber como muchos sesgos, porque todo opera en un conjunto. No es como solo lo que te digo, es lo que observé, lo que escuché, es mi experiencia, es mi vivencia, son mis miedos, o como decías al inicio, es toda mi historia y mi experiencia en contacto con un otro, ¿no? Entonces, pues aquí solo estamos hablando de un tema, de una propuesta para reflexionar, para ver en dónde estamos, qué pensamos y sobre todo, qué podemos mejorar, en qué podemos aportar a que el otro sane, ¿no? Las palabras para mí en el espacio que yo vengo de letras son transformadoras, porque a la hora de que grandes escritores han escrito novelas, un poema, a mí mis poemas me transforman. El poner y nombrar las cosas, leer cuentos a los niños a mí me transforma, las palabras ahí me transforman. Esa es mi experiencia compartida, tal vez tiene mucho cada persona su experiencia y justo venimos a hablar de eso, de juntar esas experiencias que sanen y vivifiquen al otro, ¿no? Realmente, ¿no? Somos un mundo de pensamientos, un mundo de ideas, un mundo de voces que todas pugnan por hablar. Así es, Jackie. De verdad que es un tema bastante profundo, bastante interesante. Invitamos a cada una de las personas que se han conectado a continuar reflexionando sobre este importante tema y como ya Jackie lo acaba de mencionar, es una invitación a la reflexión de lo que decimos, de cómo lo decimos y de lo que el otro necesita. Y recordar que hablar de empatía, como también siempre lo mencionamos, empatía, por favor, no es ponerme en el lugar del otro, es escuchar lo que el otro necesita, entender lo que el otro necesita. Y no hay otra forma de entenderlo sin preguntar. O sea, yo no puedo saber qué necesita Jackie si yo no le pregunto a Jackie qué necesita. Entonces, tratemos estas personas que se han conectado, las personas que se van a seguir conectando, hagamos este ejercicio de escucharnos, hagamos este ejercicio de identificar las palabras que mencionamos y los invitamos a ver este video desde el inicio. Al inicio hemos pasado un video muy interesante con testimonios de personas de cerezos que expresan libremente lo que escuchan y lo que a toda vez escuchamos y lo que lo repetimos, ¿no? Los invitamos a que analicemos cómo lo estamos diciendo, qué palabras estamos utilizando y si son útiles realmente para los cerezos o no. Y así, realmente agradecerles a todos por su participación, invitarlos como todas las semanas a postear, si te pareció interesante este tema, postéalo dentro de tus redes, colócalo, compártelo.
de tal manera que más personas continuemos creando esta oleada de psicoeducación en base al diagnóstico oncológico. Y además, también aprovecho la oportunidad antes de darle pase a Jackie para que despida también, invitarlos a todos este martes 22 de agosto tendremos una sesión especial, tendremos una sesión extraordinaria junto con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla desde Colombia y Marta Cecilia también de Colombia, con quienes conversaremos acerca, justamente Jackie nos ha hablado hoy día, de los grupos de duelo, de los grupos de apoyo, de las redes de apoyo, y vamos a hablar del PEBRE. ¿Quiénes son los PEBRES? O sea, estas personas, estos facilitadores que han pasado por un proceso de duelo y ahora cambian el escenario para dar soporte. Conozcamos un poco más acerca de los PEBRES y de este programa de formación para que también conozcamos un poquito más. Los invitamos a conectarse y la próxima semana también los esperamos con otro importante tema, los mitos y creencias acerca de los narcóticos en los cuidados paliativos. También aprendamos ahí también un poco de esos mitos. Y bueno, agradecerles a todos por su conexión de hoy. Jackie, ha sido un gusto, como siempre, aprender siempre de ti, compartir al máximo, nutrirnos de todo tu conocimiento y principalmente de tu sabiduría para podernos compartir. Gracias, Jackie, por acompañarnos. Para que te puedas despedir, algunas palabras que quieras decir antes de finalizar nuestra sesión de hoy. Pues agradecerte la invitación. Este es un tema polémico porque justamente habla del impacto de las palabras, pero sobre todo eso, ¿no? Estamos para aportar, para no radicalizarnos y señalar, sino para mejorar o hacer aportes que por lo menos a nuestros más cercanos pacientes en nuestra experiencia, en nuestra clínica, les ayude. Y también, pues, tú y yo tomamos la formación de PEBRES, que son personas con experiencia basada en la realidad con entrenamiento. Invitarlos, es una formación maravillosa, es un aporte maravilloso del doctor con todo lo que te da herramientas. Si tienes un pregrado, te da herramientas para continuar con esta consejería del duelo y ser como muy específico en el apoyo. Y para los que no tienen pregrado, pues te dan herramientas para este acompañamiento, para seguir fomentando la cultura del duelo. Y pues vengan también a esta sesión informativa. Es una formación que a todos nos ha ayudado y nos sigue motivando. Muchísimas gracias, Simón. De verdad que sí. Muchísimas gracias a todos y ya los estamos viendo el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en nuestro podcast oncológico, algo que compartir transmitido desde el Jardín de los Cerezos. Te esperamos y hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.